Bienvenidos a nuestro podcast El Poder de la Palabra. Soy Rosa Aguinaga. Yo soy Sumac Ichpas. Y yo soy Ana Lucía del Águila. En el episodio de hoy nos sumergiremos en una teoría fascinante y controvertida en el campo de la comunicación, la teoría de la aguja hipodérmica. Exacto, esta teoría tuvo un impacto significativo en cómo se entendía la influencia de los medios de comunicación en la sociedad durante gran parte del siglo XX. Sumac, ¿podrías darnos una definición detallada? Por supuesto, Rose. La teoría de la aguja hipodérmica, también conocida como teoría de la bala mágica, es un modelo de comunicación que surgió en las primeras décadas del siglo XX. Propone que los medios de comunicación tienen un efecto directo, inmediato y poderoso sobre la audiencia. Interesante. ¿Podrías elaborar un poco más sobre esa idea de efecto directo? Claro, Ana Lucía. La teoría sugiere que los mensajes de los medios son como una inyección en la mente del público. De ahí viene el nombre de aguja hipodérmica. Se asume que estos mensajes son recibidos de manera uniforme por todos los miembros de la audiencia y que provocan una respuesta más o menos instantánea. Es una analogía muy visual. ¿Y qué es el término bala mágica? Buena pregunta, Rose. El término bala mágica se refiere a la misma idea, pero utilizando una metáfora diferente. Sugiere que los mensajes de los medios son como balas que impactan directamente en la mente de la audiencia, sin posibilidad de resistencia o interpretación alternativa. Gracias por la explicación, Sumac. Ahora me gustaría que habláramos sobre el contexto histórico en el que surgió esta teoría. ¿Cuándo y por qué se desarrolló? La teoría de la aguja hipodérmica se desarrolló principalmente en las décadas de 1920 y 1930. Este periodo estuvo marcado por eventos históricos significativos que influyeron en su formulación. Así es, uno de los inventos más influyentes fue la Primera Guerra Mundial, que había terminado recientemente. Durante la guerra se había hecho un uso extensivo de la propaganda y los investigadores estaban interesados en entender cómo había funcionado. ¿Podrías darnos más detalles sobre esa propaganda de guerra, Sumac? Por supuesto, durante la Guerra Mundial, los gobiernos utilizaron carteles, periódicos y discursos para motivar a sus ciudadanos a apoyar el esfuerzo bélico. Estos mensajes eran a menudo muy emotivos y directos, diseñados para provocar una respuesta inmediata en la población. Además de la guerra, ¿qué otros factores contribuyeron al desarrollo de esta teoría? Un factor crucial fue el rápido desarrollo de los medios de comunicación masiva. La radio estaba en pleno auge, llegando a millones de hogares por primera vez. Los periódicos tenían grandes tiradas y el cine se estaba convirtiendo en un medio de entretenimiento masivo. Exacto, Ana Lucía. Y no olvidemos que en esta época también se estaban desarrollando las primeras técnicas de investigación de mercado y opinión pública. Todo esto contribuyó a un gran interés en entender cómo los medios influyen en las masas. Hablemos ahora de las principales características de esta teoría. ¿Cuáles dirían que son los puntos clave? Una característica fundamental es la idea de que la audiencia es pasiva y homogénea. La teoría asume que todos los receptores interpretan el mensaje de la misma manera y reaccionan de forma similar. Además, la teoría sugiere que hay una relación causal directa entre el mensaje y el comportamiento. Es decir, se asume que si alguien ve un anuncio o escucha un mensaje propagandístico, actuará inmediatamente en consecuencia. Otro aspecto importante es que la teoría no toma en cuenta factores como el contexto social, las experiencias personales o las diferencias individuales en la interpretación de los mensajes. Exacto, Rose. La teoría considera que los medios tienen un poder casi ilimitado para moldear la opinión pública y el comportamiento de las masas. También es importante mencionar que la teoría asume que los efectos de los medios son uniformes y a gran escala. Es decir, se espera que un mensaje tenga el mismo impacto en toda la sociedad. Estas características ciertamente pintan un cuadro de unos medios de comunicación muy poderosos. ¿Podrían darnos algunos ejemplos históricos que parecieran respaldar esta teoría? Un ejemplo clásico es la transmisión radial de La Guerra de los Mundos de Orson Welles en 1938. Muchos oyentes creyeron que se trataba de una invasión extraterrestre real, lo que provocó pánico en algunas áreas. Otro ejemplo es la efectividad de la propaganda nazi en Alemania durante los años 30 y 40, donde el ministro de propaganda utilizó los medios de comunicación de manera muy efectiva para confundir la ideología nazi. También podríamos mencionar las campañas publicitarias masivas de principios del siglo XX, que parecían tener un gran impacto en los hábitos de consumo. Sin
embargo, a pesar de estos ejemplos, la teoría ha recibido numerosas críticas con el tiempo. ¿Podríamos discutir algunas de ellas? Una de las principales críticas es que simplifica demasiado el proceso de comunicación, no tiene en cuenta la complejidad de cómo las personas procesan la información. Cierto. Además, investigaciones posteriores han demostrado que la audiencia no es tan pasiva como sugiere la teoría. Las personas son capaces de interpretar y cuestionar los mensajes que reciben. También se ha criticado por no considerar la influencia de los grupos sociales en la formación de opiniones. Sabemos que las personas a menudo discuten y negocian el significado de los mensajes mediáticos con amigos, familia y colegas. Otra crítica importante es que la teoría no tiene en cuenta las diferencias individuales. No todas las personas reaccionan de la misma manera ante un mismo mensaje. Y no olvidemos que la teoría ignora el papel de la atención selectiva. Las personas tienden a prestar más atención a los mensajes que confirman sus creencias preexistentes. A pesar de estas críticas, ¿ustedes creen que la teoría de la aguja hipodérmica tiene alguna relevancia en la actualidad? Aunque ya no se considera válida en su forma original, algunos aspectos de la teoría siguen siendo relevantes para entender ciertos fenómenos comunicativos actuales. Por ejemplo, en situaciones de crisis o pánico, las personas pueden ser más susceptibles a los mensajes de los medios, algo que se asemeja a lo propuesto por la teoría. También podemos ver paralelos en las discusiones actuales sobre fake news y la influencia de las redes sociales en la opinión pública. Es cierto, aunque sabemos que la audiencia no es completamente pasiva, las redes sociales y los algoritmos pueden crear burbujas de filtro, que en cierta medida se asemejan a los efectos descritos por la teoría de la aguja hipodérmica. Además, la teoría ha evolucionado, aunque ya no se acepta en su forma original, ha dado lugar a otras teorías más sofisticadas sobre los efectos de los medios. Para concluir, aunque la teoría de la aguja hipodérmica ha sido en gran parte superada, nos recuerda la importancia de estudiar críticamente los efectos de los medios en la sociedad. Exactamente, nos invita a ser consumidores más conscientes de los medios y a reconocer nuestro papel activo en la interpretación de los mensajes. Ahora pasaremos con los entrevistados: Carla Poggi, periodista, directora ejecutiva de Más Futuro, docente y escritora, reportera en TV Perú, y Jacqueline Martínez, licenciada en Ciencias de la Comunicación de la Universidad San Martín de Porres. ¿Y cree usted que las redes sociales han revivido de alguna manera los principios de la teoría de la aguja hipodérmica? ¿Y por qué? Totalmente, pero nuevamente la tecnología es una herramienta, depende de la persona. Por eso el formar bien a las personas, el hacer que el pensamiento crítico sea parte del día a día y no seguir como una manada las tendencias, hace que evolucionemos y que utilicemos estas herramientas para mejorar, para crecer como comunidad, para crecer como especie. Cuando se descubrió el fuego, lo mismo, ¿no? O sea, evolucionamos antes y después del descubrimiento del fuego, pero el fuego también puede quemar, puede hacer mucho daño. Depende cómo lo utilices. La inteligencia artificial, el uso de redes hoy, o sea, el que haya llegado al internet ya es un ítem, un hito, perdón. Sin embargo, la inteligencia artificial, sí hay un antes y un después de la inteligencia artificial. Entonces, el utilizar estos recursos para enviar mensajes personalizados y poder difundir algún tipo de conocimiento, ideología, pensamiento, etcétera, es hoy más que nunca muy fácil. Lo que se busca, lo que se pretende es que las personas tengan la capacidad de poder mirar lo que viene y decidir qué es lo que internaliza, hacer un análisis crítico y luego tomar una postura, ¿no? Ese es el mundo ideal. Ese es el mundo ideal. En el mundo real sabemos que la falta de formación y la poca conciencia de muchas personas sobre qué es lo que deben hacer, cuál es su propósito de vida, y el consumo masivo de estas informaciones
intencionadas, digamos, es el que nos pone en vulnerabilidad, ¿no? Entonces, para evitar esa vulnerabilidad, la formación de las personas es crítica e indispensable. ¿Considera que hay situaciones específicas en la actualidad donde la teoría de la aguja hipodérmica se pueda aplicar más acertadamente? Sí, si lo llevamos al ámbito de las noticias, a mí me causa bastante lástima el tema que se ha venido tratando con los ciudadanos extranjeros, básicamente los venezolanos. Hoy por hoy, la mayoría de las noticias te dan cuenta de que el venezolano es ratero, es miembro de una banda criminal, de que es lo peor que le ha podido ocurrir, cuando en realidad estamos hablando de un grupo de personas, porque no todos somos iguales, ¿ok? En su momento, cuando hubo el éxodo peruano a diversos países de Latinoamérica, porque hubo un éxodo peruano, hubo también rechazo, pero aquí, si tú dices, él es venezolano, ¿qué se te viene el toque a la mente? Que es un delincuente, que prender agua y demás. En ese aspecto creo que sí los medios de comunicación debemos hacer un mea culpa, porque lamentablemente hemos ido inyectando poco a poco de que cualquier extranjero, valga decir venezolano, colombiano, están ligados a eso, sin dejar de lado de que también hay un grupo de estos mismos ciudadanos que no tienen nada que ver con lo que puedan hacer sus compatriotas. Eso es un ejemplo. Otro ejemplo, por ejemplo, aplicable. Tenemos en su momento al expresidente Pedro Castillo. Su mensaje ha sido, o fue en su momento, el de un pobre hombre del campo, ¿no? Y que los demás, y que todo el Perú estaba en su contra, porque como un pobre hombre del campo podía haber salido presidente de la República, de que los medios de comunicación le teníamos cierto rechazo precisamente por su origen, pero la verdad es que estaba haciendo cosas ilícitas, que finalmente han venido desembocando en una investigación que le han valido llevarlo a la cárcel. Pero en su momento, ¿qué pasó? Que la gente realmente, a los medios de comunicación o a los periodistas, nos tildaran de lo peor, lo que devino en agresiones, lo que devino en una falta de respeto, lo que devino con un presidente, y que lo podemos ver hasta ahorita incluso con la presidenta Dina Boluarte, que no declara. Es porque, y evidentemente esto ha también significado en la población a la baja en la confidencialidad, en el respeto, en la confianza hacia los medios de comunicación. Y en este caso es también nuevamente la aguja hipodérmica que vino en su momento desde el presidente Pedro Castillo en contra de los medios de comunicación. Fue inyectando hacia la población que votó por él, ¿no? De que nosotros éramos los malos, que siempre los veníamos cuestionando, y finalmente lo que logró era que hubiera un gran rechazo. Claro. ¿Les gustaría dejar un mensaje motivando a todos los estudiantes de comunicaciones que las pueden estar viendo en este momento? Trabajar en uno como persona te va a hacer ser un mejor profesional y lograr objetivos y tener éxito. ¿Por qué? Porque estás siendo quien tú eres. No tienes caretas, no tienes que esconder nada y no tienes una agenda subterránea que está manejando la agenda principal. No, es una misma agenda. Yo aquí voy y te doy mi trayectoria. Voy por aquí, ¿no? Entonces, eso es lo que yo les recomiendo como colegas, como futuros colegas, fortalezcan esta noble tarea, esta noble labor, porque ya estamos muy desprestigiados. Siempre mantener la humildad. Este mundo da vueltas, siempre mantener la humildad e informarse y tener en cuenta de que la noticia siempre tiene dos lados. A mí me comentaron siempre en mi curso de ética que está ante un hecho mi verdad, si soy yo la quien denuncio, tu verdad, si es con quien me estoy yendo en contra, y realmente la verdad. Muchas gracias por sintonizarnos. En nuestro próximo video hablaremos sobre teorías más recientes de la comunicación. Hasta la próxima.